vamos entonces a comenzar nuestra semana 3, ¿cierto? Y vamos a primero partir leyendo las páginas 36 y 37 del texto del estudiante, donde vamos a ver, ¿cierto?, la materia relacionada con nuestra finalización de la quincena, y finalmente vamos a estar echándole un vistazo a las páginas 24 y 25 de nuestro cuaderno de ejercicio, que son aquellas que tengo que desarrollar. Bien, entonces vamos a partir yéndonos a lo que son los contenidos, y en esta oportunidad nos corresponde ver lo que es el crecimiento y decrecimiento exponencial, ¿ya? En este caso vamos a ver, ¿cierto?, un ejemplo. Ya vamos a analizar este ejemplo que está desarrollado acá y nos dice, se escucha muy mal. Ah, sí, es que el ruido de fondo es el profe Mauricio, que está también acá en la sala, profesor, haciendo una clase. Así que vamos a tener un pequeño acoplamiento que no lo tenemos siempre, porque No, pero el profe obviamente... Mauricio se escucha bien. ¿Sí? El otro Ya. profe se escucha de fondo, ¿no es? Sí, se escucha de fondo, sí, de fondo. Así que, de hecho, yo mismo me estoy escuchando en la clase de él, así que vamos a tener las dos opciones. Ya, pero gracias, Vanessa, por el... Yo voy a tratar de estar lo más cerca posible del micrófono para poder que ustedes me escuchen más a mí y traten de que no se escuche el ruido de fondo, ¿ya? Bien, continuemos. Acá tenemos un ejemplo en donde dice que una especie de microorganismo se reproduce en un laboratorio y se duplica cada una hora. Al comenzar se tiene solamente un microorganismo y nosotros debemos completar una tabla y un gráfico con la cantidad de microorganismos según las horas transcurridas y luego responder lo que aparece acá. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos una de estas situaciones de crecimiento y decrecimiento exponencial, vamos a tener que construir gráficos y tablas para poder explicar, para poder mostrar, ¿ya? Entonces, en este caso, estas gráficos, ¿cierto?, y estas tablas obedecen mucho a lo que eran las funciones, ¿ya? Entonces vamos a tener que ir, bueno, partiendo dependiendo de cómo se dé la situación. Por ejemplo, acá vamos a partir con un tiempo inicial, que en este caso es un tiempo 0 horas, ¿ya? ¿Por qué? Porque dice que al comenzar tiene un microorganismo. Entonces, al comenzar tiene un microorganismo y luego ¿qué pasa? Se duplica, o sea, se multiplica por 2. Entonces, al transcurrir una hora, van a ser 2, porque se está duplicando. Al transcurrir 2 horas, en vez de 2 van a ser 4. Cuando pasan 3 horas, en vez de 4 van a ser 8. Después, cuando pasan 4 horas, en vez de 8 van a ser 16. Y así sucesivamente se va a ir duplicando, ¿ya? Ahora, estos numeritos, que es la cantidad de microorganismos, nosotros la podemos expresar como potencia, que es como lo interesante de esta parte de la materia, ¿cierto? Porque por eso se llama crecimiento exponencial. Entonces, en este sentido, la potencia asociada, como es duplicar, hace relación a una base 2. Entonces, cuando tengo 0 horas, va a ser 2 elevado a 0. Y eso da como resultado 1. Cuando pasa una hora, va a ser 2 elevado a 1, que sería 2. Después 2 horas, 2 elevado a 2 queda 4. Y así sucesivamente. Y por ejemplo, si yo quisiera ver cuánto ha transcurrido o cuántos microorganismos hay transcurrido 24 horas, yo no tengo que hacer toda la tabla. Simplemente yo digo 2 elevado a 24 y me va a dar el resultado. Entonces va a ser como una especie de eh, fórmula, entre comillas, que yo puedo usar para poder transcurrir y calcular cualquier tipo de horas. No necesariamente tienen que hacer la tabla de todas las horas que falten para llegar a 24 y poder hacer un cálculo en donde me vaya a demorar más. Y asimismo, estos resultados que tenemos acá los podemos graficar, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Vamos viendo que a medida que van transcurriendo las horas, cada vez va creciendo más rápido, ¿ya? Y ya cuando tengamos 7 horas, por ejemplo, ya vamos a tener 128, entonces la gráfica va a estar muy arriba. Entonces, vemos cómo se va duplicando cada hora que va pasando nuestra cantidad de organismos. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué potencia expresa la cantidad de bacterias que habrá en la hora n? Era lo que yo le estaba diciendo. Como estamos viendo que la cantidad de tiempo es el exponente de la potencia, cuando tengamos n, ¿cierto? N horas, vamos a tener un 2 elevado a n. O sea, si yo tengo 24 horas, 2 elevado a 24. Si yo tengo 12 horas, 2 elevado a 12. Y así, dependiendo de la cantidad que yo quiera expresar. Entonces, esta sería como, entre comillas, mi fórmula, ¿ya? Ahora,
Si al comienzo hubiera 3 microorganismos, ¿qué expresión representa la cantidad que hay en cada hora? Ya, y esto es súper importante porque por lo general, cuando viene un ejercicio de este tipo, nunca dice que al principio había un microorganismo. Siempre se tiene que al principio hay más microorganismos y luego se empiezan a duplicar. Entonces, para ustedes solucionar eso, simplemente multiplican. ¿Ya? O sea, es el mismo 2 elevado a n, pero como había 3 al comienzo, lo multiplican por 3. Si al principio habían 10, multiplican por 10. Si al principio habían 5, multiplican por 5. Y eso les va a solucionar la vida cuando ustedes tengan que representar este tipo de ejercicio, ¿ya? Porque de repente este problema, que es como, entre comillas, fácil, se complica cuando nos pide esto. Si hubieran 3 microorganismos al principio, si habían 5 microorganismos al principio, y eso se nos va a complicar porque ya al tener el doble, la fórmula como que no sale tan directa. Entonces, en ese sentido, es bueno saber que simplemente basta con multiplicar la cantidad de microorganismos iniciales por 2 elevado a n en caso que se duplique. Si se triplica, va a ser 3 elevado a n. Si se cuadruplica, va a ser 4 elevado a n. Y la cantidad que hay al comienzo es la cantidad por la cual voy a multiplicar. ¿Ya? Entonces, aquí nos va a salir súper cómodo poder analizar esta situación. ¿Bien? Entonces, cuando se modela una situación de crecimiento exponencial, la base de la potencia siempre va a ser mayor que 1, ¿ya? Cuando es crecimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestra base va a ser 2, duplica, 3, triplica, 4, cuadruplica, nosotros estamos hablando de un crecimiento exponencial, ¿cierto? Crece. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo en donde vamos a ver un decrecimiento, ¿ya? Que es lo contrario. Y por ejemplo, vamos a ver, una pelota se deja caer de 2 metros de altura y luego cada rebote alcanza 7 décimos de la altura anterior. O sea, la primera rebota hasta los 2 metros, después rebota menos, después rebota menos, rebota menos, rebota menos, rebota menos, rebota menos, hasta prácticamente quedar en el suelo. ¿Ya? O sea, eso es básicamente lo que hace una pelota, ¿cierto? Cuando no la deja caer sin dar ningún bote, ¿cierto? Entonces, nos piden, como siempre, construir una tabla y un gráfico con la altura alcanzada por la pelota y la cantidad de rebotes. Entonces, esto se va a basar en la cantidad de rebotes, ¿ya? Que en este caso vemos que la cantidad de rebotes va a tener una altura o una altura inicial de 2 metros, que es por lo cual yo voy a multiplicar. Luego vamos a tener que cada rebote con la altura, ¿cierto? Que es como el avance, entre comillas, va a ser de 7 décimos. O sea, 7 décimos elevado a 0, 7 décimos elevado a 1, 7 décimos elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, dependiendo de la cantidad de rebotes, ¿ya? Y ahora podemos apreciar, ¿cierto? Que el valor que tenemos de altura es el resultado que obtengo al resolver esto que tenemos acá abajito, ¿ya? Entonces, obviamente acá se está utilizando calculadora porque los valores, ¿cierto? Que se están dando acá son como valores entre comillas aproximados porque tienen muchos decimales, porque con 7 décimos es 0,7, que si lo estamos elevando a 2, a 3, a 4, ya comienzan a aparecer muchos decimales. Entonces, como no es un valor exacto, ya estamos viendo, ¿cierto? Que, por ejemplo, ¿cuál es la altura que alcanza la pelota en el rebote 5? Va a ser 2, porque son los 2 metros iniciales, por 7 décimos elevado a 5, porque es el rebote que corresponde, ¿cierto? Va a ser el exponente que yo voy a considerar. Entonces, simplemente acá elevó a 5, multiplicó por 2 y le dio este valor en metros, ¿ya? Cada vez que aumenta la cantidad de rebotes, disminuye, ¿cierto?, los metros que alcanza esta pelotita. Ya, de hecho, si nosotros vemos en el gráfico, cuando no había ningún rebote, ya estaba a los 2 metros. Rebotó una vez y llegó a 1,4 metros. Rebotó la segunda vez y llegó a los 0,98 metros. Rebotó por tercera vez y llegó a los 0,686 metros. Luego rebotó por cuarta vez y llegó a 0,4802. Luego rebotó por quinta vez y llegó a los 0,336 metros y así sucesivamente va a ir bajando hasta casi llegar a cero, ¿ya? Entonces, acá, dependiendo de la cantidad de rebotes, ¿cierto? Yo puedo ir calculando, si por ejemplo quiero 10 rebotes, elevo esto a 10, calculo el valor de la potencia y luego multiplico por 2 y encuentro un valor. Y cada valor este de acá se va a ir acercando obviamente a cero, ¿ya? Ahora, cuando la base de una potencia es, entonces, cuando mi base sea una fracción propia, ¿ya? Fracción propia significa que sea mayor que 0 y menor que 1, todos los modelamientos van a ser en decrecimiento exponencial,
¿ya? Entonces, cuando nosotros tengamos situaciones en donde alcanza 7 décimos, por ejemplo, si acá hubiera habido un rebote y el rebote alcanza, no sé, y hubiera sido algo mayor que 1, significa que hubiera habido un crecimiento exponencial. Pero como acá el decrecimiento fue una fracción propia que era 7 décimos, estamos hablando de un decrecimiento, ¿ya? Entonces eso es como lo que nosotros tenemos que identificar. Primero, lo inicial. En este caso eran 2. Lo que va a irse repitiendo, lo que va a ir alcanzando, que en este caso era 7 décimos, y el exponente que va a ser mi n, ¿cierto? Porque es un decrecimiento exponencial. Entonces, por lo general siempre va a ser n, ¿ya? Cuando teníamos el anterior era 2 elevado a n, y el de acá era 2 por 7 décimos elevado a n, ¿ya? Entonces, en eso se consiste, ¿cierto? Nuestro crecimiento y decrecimiento. Ahora, vamos a ver un último ejemplo, en donde vamos a ver que dice que una sustancia aumenta el triple de su peso cada día e inicialmente tienen 4 gramos. Por lo tanto, ¿cómo va a ser? 4 multiplicado por, y como dice triplica, significa que es 3 elevado a. Entonces va a ser 4 por 3 elevado a n. Entonces ya solamente con leer mi enunciado, yo me puedo dar cuenta de qué manera entonces acá nosotros nos podemos dar cuenta que con solo hecho de leer el ejemplo, nosotros podemos darnos cuenta de que si hice el triple, va a ser 3 elevado a algo. ¿Ya? 3 elevado a n, porque yo tampoco voy a tener algo determinado, si leer la pregunta. Y como inicialmente son 4, 4 por. Entonces ya con eso ustedes tienen al tiro la expresión que modela la situación. Y es como lo más fácil si ustedes comprenden, ¿cierto?, cada una de estas palabras claves. ¿Ya? Y después acá vienen ejercicios y ejercicios que ustedes no deben hacer. ¿Ya? Y obviamente acá hay una síntesis, ¿ya? ¿Cierto? Es una síntesis que si nosotros la vemos acá, es una síntesis que es la misma que está acá. Por eso les dije que no se hacía, ¿ya? Porque lo que está aquí es lo mismo que preguntan acá, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo van a hacer si ya está hecho? ¿Ya? Entonces, por esa razón, no les pedí que hicieran esa parte. Bien, entonces, nos vamos a ir a nuestros ejercicios, ¿ya? Y vamos a ver lo que sucede acá, ¿ya? Dice, tengo que usar calculadora para comprobar los cálculos, después lo vamos a ir haciendo. Dice que nos debemos completar la tabla y luego construir el gráfico correspondiente. Entonces, tenemos una función que es 1,5 elevado a x. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que calcular 1,5 elevado a 0, 1,5 elevado a 1, 1,5 elevado a 2, 1,5 elevado a 3, 1,5 elevado a 4, 1,5 elevado a 5 y tenemos que calcular nuestro gráfico, ¿ya? Después tenemos que una bacteria se reproduce en el laboratorio y cada hora se duplica. Al comenzar hay una bacteria, ¿ya? Entonces tenemos que completar la tabla con la cantidad de bacterias y la potencia asociada y responder qué expresión exponencial modela el crecimiento de esta bacteria y luego completar el gráfico respecto, obviamente, a la tabla que nosotros habíamos completado. Y después dice, y si el número de bacterias a las 12 horas es el doble de la cantidad que hay en 6 horas, y nosotros tenemos que responder si eso es verdad y justificar la respuesta. ¿Ya? Y finalmente vamos a tener 3 problemas de profundización, donde primero tenemos que Francisco quiere ahorrar 1.000.000 de pesos a plazo fijo y el banco le ofrece 2 planes y el primero es semestral con una tasa de interés simple de 4,5%, o sea, semestrales cada 6 meses, ¿ya? Y el otro es mensual, con una tasa de interés del 0,8%. Si Francisco pretende ahorrar su dinero durante un año, ¿cuál de los dos planes le conviene más? ¿Y cuánto dinero pierde si Francisco no elige la mejor opción? Entonces acá hay que responder 2 preguntas. Entonces aquí quizás no les vaya a alcanzar el espacio acá, ¿ya? Pero obviamente ustedes pueden complementar el espacio que les falta acá en su cuaderno y pueden después montar una fotito de la página para que quede más ordenadito. Bien, acá tenemos que una comunidad escolar se ha visto afectada por una enfermedad muy contagiosa, llamémoslo COVID,
Dice que cada enfermo contagia a 3 personas al día y si el lunes hay uno, ¿cuántas personas serán contagiadas al finalizar el viernes? Entonces ahí tenemos otro ejercicio de crecimiento exponencial. Y finalmente acá tenemos un cubo de hielo de 4 centímetros cúbicos, se introduce en un vaso con agua. Si cada minuto que pasa se derrite un 20% de su volumen, ¿cuántos minutos deberán pasar para que se derrita en su totalidad? Entonces tenemos un decrecimiento exponencial también. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos 3 ejercicios junto con estas actividades de acá, las cuales se deben desarrollar, ¿cierto? En su cuaderno de ejercicios, ¿ya? Entonces ahora, para aprovechar el tiempo, ¿cierto? Les voy a pedir que como son actividades, ustedes me digan cuál les gustaría que pudiéramos hacer ahora en clases para poder explicárselas, para que vayamos viendo los modelamientos, ¿cierto? Y haciendo las explicaciones adicionales a las que ya vimos recién en el libro de ejercicio, o sea, perdón, en el texto del estudiante. ¿Ya? Así que, dígame. En la primera, o sea, eso de la página 24. ¿Esto de acá? Sí. Sí, ya. Ok. Bien, vamos a espérenme un chiquitito. Y ahí tenemos el lápiz. Ya. Lo primero que tenemos que hacer es completar la tabla. ¿Ya? Esa es la primera instrucción, ¿cierto? Que tenemos. Y para completar mi tabla, yo tengo que ir haciendo los cálculos que ahí me piden. El primer cálculo que nos piden es calcular cuánto es lo que vale 1.5 elevado a 0. ¿Ya? Ahora, sabemos que todo número elevado a 0 da 1. Por lo tanto, nuestro resultado no va a ser muy difícil de calcular. ¿Ya? Luego acá nos pide cuánto es 1.5 elevado a 1. Ahora, como está elevado a 1, eso simplemente va a ser 1.5. Entonces ya con eso voy a ir teniendo, ¿cierto?, mis datos listos. Entonces, cuando x vale 0 y vale 1, ya tengo el primero. Cuando x vale 1 y vale 1,5. Entonces, vamos a ir completando, ¿cierto?, nuestro gráfico a medida que vayamos avanzando acá. Ahora, para el segundo tenemos 1,5, ahora va a estar elevado a 2. 1,5, ahí sí, elevado a 2. Y ahora tenemos que realizar el cálculo. Pero quizás a veces el 1,5 a mí no me convence mucho. Entonces quizás me va a convenir dejarlo como 15 partido en 10. Puede ser que sea más conveniente dejarlo así. Y quizás... No, partido en 10 me conviene. ¿Por qué? Porque 15 por 15 es 225. 225 partido en 10 por 10, que es 100. Y eso va a ser igual a 2,25 si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, de hecho lo vamos a comprobar al tiro con la calculadora para ver si es que estamos bien. Como acá nos dice que podemos comprobar, me quedaría 1.5 elevado a 2, 2,25, exactamente. Entonces lo que estamos haciendo está bien. Ya, entonces, si x vale 2, vamos a cambiar de lápiz a rojo, dice que esto vale 2,25, o sea, 2 y cuarto. Estaría por ahí el puntito aproximadamente. Ya, y ahí vamos viendo, ¿cierto?, que va creciendo y va creciendo. Ya, entonces ahora veamos con 3. Vamos a tener 1,5 elevado a 3. 1,5 elevado a 3. Si está elevado a 3 significa que va a estar partido en 1000. ¿Ya? Entonces va a estar partido en 1000. Y me quedaría 2,25 por 15. Por 15. Entonces me quedaría 5 por 5, 25. 10 serían 12. 5 serían... No, 5 por 2, 10 serían 11.
y por 1, 2, 25. Sumamos, me quedaría 5, 7, 3 y 3. Ya. Entonces sería 3.375 partido en 1000, se corre la coma, quedaría 3,375. Ya. Y ahora nosotros debemos marcar nuestro puntito, que en este caso va a quedar 3,375, que iría aproximadamente por aquí. Ahí sí, ya, ahí tendría cierto metro punto. Y ahora tenemos que continuar con el 1.5 elevado a 4. 4 sería... Ah, pero no lo comprobé con la calculadora. Espera, chiquitito, para ver si efectivamente 1.5 elevado a 3. Elevado a 3. 3,375. Efectivamente, estamos súper bien. Entonces ahora vamos a multiplicar ese mismo 3.375 por 15 para ver si efectivamente me va a dar el resultado. Tengo 5 por 5, 25, serían 2. 5 por 7, 35, 37 serían 3, 15 más 3, 18 y 15 más 1, 16. Y eso sería dividido en 10.000. Entonces eso me daría... no, pues y multiplicado por 1. Perdón. 3, 7 y 5. Y sumamos todo, me quedarían 5, 2, 12, 8, 16, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 4, 5. Entonces por 10.000 sería 5,0625. 0,625. Y veamos si efectivamente eso es así. Y ya 1.5 elevado a 4. Y me da 5,0625. Exactamente es el valor que estamos calculando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero recuerden que calculamos el 15 elevado a 4 y luego lo dividimos por, en este caso, 10.000. Porque 10 elevado a 4, o sea, nosotros recuerden que estamos tomando esta base, ¿ya? Y esta es la base que yo estoy elevando, ¿ya? La estoy elevando a 1, después a 2, a 3, a 4, a 5 y así sucesivamente. Entonces acá en este caso cuando lo elevé a 4 me dio 5,06. Entonces va a ser como un poquito más arriba nomás, ahí. Si se fijan, ahí va subiendo. Y finalmente lo elevamos a 5. Tengo que multiplicar finalmente el 50.625 por 15. Multiplico por 5, 5 por 5, 25, serían 2, 5 por 2, 10, más 2 serían 12, 1, 6 por 5, 30, 31, serían 3, 5 por 0, 0, más 3 serían 3 y 25. Y después se multiplica por 1, me quedaría más el espacio, 50.625 y el espacio. Ahora sumamos todo, me da 5, 7, 3, 9, 5, 7. Dividimos por 100.000, me da acá. No es 100.000, es así, 100.000. Un 1,50. Ya, entonces me da 1,5 elevado a 5. Me quedaría 7,59375. Vamos a comprobarlo acá con la calculadora. Simplemente lo multiplico por 15 por 1.5 y me da 7,59375. Entonces ese resultado lo vamos a colocar aquí y nos daría 5 elevado a 7,59. Entonces va a estar por aquí. Perdón. Va a estar por aquí. Entonces ahora simplemente yo tomo un lápiz, voy a tomar un lápiz de otro color y trazamos, ¿cierto?, nuestro
nuestra gráfica y vemos que esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Esa se me fue. Oh, perdón. Ahí sí, y va creciendo exponencialmente. Bien, entonces ya tenemos la 1 lista, donde tenemos que completar la tabla y construir el gráfico correspondiente. Si se fijan, obviamente no había espacio acá, pero ocupé yo el espacio acá al ladito para poder ir haciéndolo, y lo que ustedes igual pueden ir haciendo también y luego comprobando con la calculadora. Ya, ojo acá, dice que utiliza la calculadora para comprobar los resultados. Ya, pero uno igual tiene que ir haciendo los cálculos y acostúmbrense a hacer los cálculos y no usar tanta calculadora, porque cuando estén ustedes en cuarto medio y tengan que dar la PDT, van a tener que hacerla sin calculadora. Ya, entonces si ustedes son rápidos para calcular a mano, les va a ayudar muchísimo para que después ustedes puedan realizar esos mismos cálculos más adelante. ¿Bien? Consulta, ¿se entendió el ejercicio? Sí, profe, sí se entendió. Ya, gracias. Bien, ¿algún otro ejercicio que les gustaría que pudiéramos revisar? No sé si les gustaría ver este ejercicio acá de la 3, de la 3A, Bueno, profe. que es como distinto a los otros, porque acá estamos viendo crecimiento exponencial, bacterias que se duplican y que se comienza con tantas bacterias. Esto es como lo mismo que vimos en el libro. Ya es exactamente lo mismo. La B también, es exactamente lo mismo, que se va triplicando cada día. Al principio hay uno, Profe, ¿sí? tengo una pregunta. La 6 de la página 21, hice el cálculo de esto de lo de las, ¿cómo se llama esto? De las hepatitis. Ya ver, vamos a la 21, 21, 21, Creo que 21, sí. 21, Sí. 21, 21. Ya. Ok, la 6, acá está. Me sale la A y no sé. No, y el libro dice que supuestamente que la célula que tiene mayor diámetro es la B, pero a mí me sale la A. Mm, Veámosla, veámosla. No hay ningún problema. Porque igual esto tiene relación con... Ya, copiémosla acá para poder después estar escribiendo sobre ella. Ah, veámosla acá, peguémosla y agrandemos. Ya, ahí sí. Vamos a bloquear. Y ahora nos vamos a enfocar en el ejercicio. Ya, en todo caso, dice entonces acá que hay dos láminas. Y está el diámetro de la hepatitis A y el diámetro de la hepatitis B. Recordemos que el diámetro es lo que hay de un extremo al otro extremo, pasando por la mitad, ¿cierto? Que es como la parte más ancha, ¿ya? Y la cara dice que el profesor pregunta cuál de los dos virus tiene mayor diámetro. O sea, ¿cuál de estos dos números es mayor? ¿Es este o es este? Por lo tanto, nosotros tenemos que saber cuál es la respuesta correcta. Ahora, lo más fácil para nosotros al momento de calcular o comparar números, ¿ya? En este caso sería eh, expresar todo como dos potencias, o sea, como dos fracciones y multiplicar cruzado, es una opción, o la otra es tener eh, los valores en potencias, en números, perdón, en números, ¿cómo se dice? En números decimales, e ir comparando cada cifra decimal, ¿ya? De las dos formas estamos correctos. Ahora, si yo quiero comparar, por ejemplo, voy a decir hepatitis A. Hepatitis A, ¿qué es lo que tiene? Tiene 7 partido en 25. 7 partido en 25 multiplicado por 10 elevado a menos 7. Pero ese 10 elevado a menos 7 es esto. 10 elevado a menos 7 es lo mismo que tener un medio elevado a 7. O sea, un décimo elevado a 7. ¿Ya? Entonces, si esto yo lo desarrollo, esto va a ser 7 partido en 25 por 1, y esto va a ser un 1 con 7 ceros. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. ¿Ya? Entonces, si esto yo lo desarrollo, perdón, me quedaría 7 por 1, 7. Y abajo me quedaría 25 con 7 ceros. 25 con 7 ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, esa es la potencia, la fracción de la A. Si quiero sacar la fracción de la B, dice que esto es 4,2, que lo voy a transformar a fracción, que sería 42 décimos. 42 décimos. Y me daría un décimo elevado a 8, ya que sería lo que tenemos acá. Por lo tanto, 42. 42 partido en 10 por 1 partido en 1 y 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Entonces ahora para multiplicar esto, me daría 42 por un lado en el numerador y en el denominador, como está multiplicándose por 10, esto sería un 1 y 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ¿cómo se hace para comparar esto? Para comparar, lo voy a colocar un poquito más acá. Vamos a tener lo siguiente. Primero tendría que comparar esta fracción que tenemos aquí, lo vamos a seleccionar y lo vamos a sacar. Vamos a copiar y lo vamos a pegar por acá. Perdón. Me pegó. Ahí sí. Ya. Y la vamos a pegar acá. Y tenemos que compararla. Vamos a escribir aquí con esta fracción de acá. Vamos a sacar todo con el igualito. Vamos a copiar. Vamos a copiar. A ver si la pega más abajito. Ahí sí. Y la vamos a pegar por acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que acá multiplicar cruzado. Vamos a borrar. Tenemos que acá, les voy a mostrar. Si yo multiplico eso con eso, el resultado va a ir a la izquierda. ¿Ya? Entonces yo digo 7 por 1 y 9 ceros va a ser 7 y 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Y en rojo voy a hacer la otra. Y después cuando yo multiplico al revés, el resultado tiene que ir acá. Entonces acá multiplico 42 por 25 y a ese resultado le tengo que agregar 7 ceros. Entonces yo voy a decir 42 por 25, digo 5 por 2, 10, 1, 5 por 4, 20, más 1, 21, y luego digo 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Sumo todo, me da 0, 5, 10. Entonces me da 1050 y eso le tengo que agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces me da 1050 con 7 ceros. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ahora yo voy a comparar estos números. ¿Qué número será mayor? ¿Será el de la izquierda o será el de la derecha? Si el de la izquierda es mayor, significa que el 7 partido en este número va a ser más grande que el 42 partido en este número. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros tenemos que empezar a comparar. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esta comparación de manera arbitraria? Vamos eliminando. Unidades con unidades, ambas son 0. Decena con decena, ambas son 0. Centena con centena, ambas son 0. Entonces, hasta el momento tenemos los números son iguales. Unidades de 1000, unidades de 1000. Decena de 1000, decena de 1000. Centena de 1000, centena de 1000. Unidad de millón, unidad de millón. Decena de millón, decena de millón. Y acá tenemos centena de millón, acá ya tenemos que es más grande que el 0. Acá tenemos unidades de billón, que acá va a ser 0 y acá va a ser 7. Y finalmente acá tenemos una decena de billón, que esto va a hacer que sea más grande este número que el que está acá, porque esto va a ser 0. ¿Cierto? Entonces vamos a ver que en este caso
el 42 partido en este número va a ser más grande que el 7 partido en 25.000. Por lo tanto, esto es más grande que el diámetro de la A. Entonces, la respuesta B en este caso vendría siendo con el diámetro mayor. Ya, al comparar ambos. No soportar el estilo serio. Ya. Ahora, ¿cuál había respondido usted? No me acuerdo. Dijo que era la... Ah, ya, perdón, ya. No, entonces quizás, claro, se confundió como había un 7 al principio y el otro daba 1, entonces quizás ahí hubiera estado la confusión. No, pero era por la cantidad decimal en realidad, ya. Pero ahí nosotros podemos comprobar cuál de los dos, ¿cierto?, era mayor. Ya, recordemos que nosotros lo más fácil es pasar la fracción, multiplicar cruzado y los resultados que nosotros obtenemos los comparamos. Entonces, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta más fácil cuando un número es mayor que otro. ¿Bien? Así que eso, chicos. Bien. Ahora, bueno, por el tema de tiempo, vamos a estar justo como para hacer el ejercicio. Yo les voy no, pero completemos de todo esto. ¿Ya? Aprovechemos de hacer esta síntesis entre todos porque es materia que todos deberían saber. Y antes de terminar la clase, porque la otra clase, recordemos que vamos a estar haciendo ejercicios. Entonces, de ahí la idea es que nosotros podamos hacer estos ejercicios de acá para que a ustedes les queden las dudas solamente, o los menos ejercicios posibles para que vayamos avanzando. ¿Ya? Así que aquí, entre todos, vamos viendo el tema de signos positivos, negativos. Ahí ustedes me van contestando. ¿Ya? Entonces, en las potencias, cuando la base es positiva, el signo siempre va a ser... ¿Cómo va a ser el signo cuando la base es positiva? Pueden ir positiva, ¿cierto? Porque recuerden que siempre que una potencia tenga base positiva, independiente si es par o impar, el resultado siempre es positivo. ¿Ya? Ese va a ser siempre el signo del resultado. Ahora, si la potencia es menor que 0, es negativa, ahí sí vamos a tener diferencia, ¿cierto? Cuando sea par o que sea impar. ¿Ya? Pero si el exponente es par, ¿cómo va a ser mi resultado? Vamos, no importa que se equivoquen. ¿Ya? En el caso de ser impar, el resultado es negativo. Pero cuando es par, el resultado va a ser positivo. ¿Por qué va a ser positivo? Porque yo voy a estar multiplicando un par de veces. Entonces, cuando yo multiplico par de veces, siempre menos con menos va a dar más. Entonces, siempre el resultado va a quedar positivo. En cambio, cuando es impar, el resultado siempre queda negativo. ¿Ya? Esa es como la diferencia que van a tener acá. Ahora, cuando tenemos potencia de base racional y exponente entero, ¿qué vamos a tener como resultado cuando tenemos un exponente negativo? El exponente queda positivo. ¿Y qué va a pasar con la base? ¿Qué pasa con la base de una fracción cuando el exponente está negativo? Vamos, contesta, si no importa que se equivoque. Pasa negativo. La base. José, tu micro. Sí. No, no necesariamente pasa. De hecho, lo que pasa es que el negativo pasa a positivo. Pero ¿qué pasa con esta base? Con el A partido en B, ¿cómo queda cuando pasaba de negativo a positivo? ¿Alguien que sepa la respuesta? ¿Qué pasaba con la base? Si yo tenía 2 tercios, ¿qué pasaba con ese 2 tercios? ¿Cómo quedaba? Queda al revés. O sea, si tengo una partido en B, queda B partido en A. ¿Ya? Esa era la propiedad. Ya tienen que acordarse de esa propiedad, chiquillos. ¿Ya? Y cuando yo tengo la potencia de una potencia, ¿yo qué hago? Conservo la base
¿Y qué hago con los exponentes? ¿Qué hago con los exponentes n y m? ¿Qué hago entre ellos? ¿Qué operación hay cuando hay potencia de potencia? ¿Se multiplican? Exactamente. Se multiplican. Muy bien. Ya. Y ahora pasemos rápidamente a... Ya, entonces cuando tenemos multiplicación de potencia de igual base, se conserva siempre lo que es igual. En este caso, como es igual base, se conserva lo que es igual. Y acá, ¿qué hago con los exponentes? Cuando hay multiplicación de igual base, ¿qué hago ahí? Vamos, recuerden. ¿Se suman? Ya, muy bien, se suman. ¿Y qué pasa cuando los divido? ¿Se ¿Qué hago con restan los o exponentes? se multiplican? Se restan. Recuerden que la multiplicación está acá abajo, cuando yo tengo potencia de potencia. ¿Ya? Ahora, ¿y qué pasa cuando yo multiplico dos potencias de... esto es una m, porque esto tiene que ser igual. Y acá hay como un error pequeñito. Y en el texto igual, ¿está así o no? Espérense. A ver, en el texto... No, en el texto está bien, si se fijan, las dos son n. Las dos son n, sí. Acá en el cuadernillo de ejercicio estaba malo, porque me la cambió. Me puso m. Ya, pero no importa. Cuando tenemos igual exponente y distintas bases, yo tengo que... ¿Qué tengo que hacer con estas bases? ¿Qué operación hago con estas bases? Porque el exponente se conserva. Se multiplica las bases. Y cuando yo tengo que dividir dos potencias de distinta base e igual exponente, ¿qué hago con estas bases? Se dividen. ¿Ya? Y por último, dice que si la base de una potencia es mayor que 1, es un crecimiento exponencial. ¿Ya? Y eso lo vamos a escribir acá. Me perdí. Sí. ¿Qué se perdió? A ver, dígame. ¿Por qué se perdió? A ver, cuéntame. Es que, ¿por qué en uno se suma y en el ¿Ya? otro no? ¿En cuál? A ver, dígame ejemplo. Por ejemplo, en la primera de aquí, de la A, B con... O sea, la primera que hizo. ¿Ya? Acá. Acá se suman, pero en la segunda que está al lado no. ¿Por qué? Porque en la primera, la base es igual y el exponente del numerito chiquitito es distinto, porque uno es n y el otro es m. Entonces, como es la base igual, yo conservo la base y sumo los números chiquititos. En cambio, en la de al lado, yo tengo que los números chiquititos son iguales, entonces se conservan los chiquititos y las bases son distintas, porque uno es a partido en b y el otro es c partido en d. Entonces, como son distintas, yo multiplico las bases. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces ahí tenemos todas las propiedades. Y acá, cuando la base de la potencia es mayor que 1, es un crecimiento exponencial. Y cuando la base es entre 0 y 1, es un decrecimiento exponencial. Bien, y ahí tendrían listo, ¿cierto?, ese cuadrito para quien lo quiera completar. ¿Ya? Ahora,